Hola a todos, bienvenidos al Sendero Siniestro. El día de hoy estaremos hablando de feminismo y tratamos de estar tocando temas pues, un poco más básicos, así que supongo que esto se irá a dos partes. Pero bueno, vamos a empezar, ya se coló ahí un gatito. Pero bueno, nos acompaña Enia, no sé si te pudieras presentar, por favor. Pues soy Enia, soy feminista y marxista y hago contenido en redes. Ok, también del tema de feminismo. Sí, de feminismo y de marxismo, de las dos cosas. Ok, perfecto. Tere, buenas noches, te puedes presentar. Bueno, ya nos has acompañado en estas ocasiones, pero de nuevo, por favor. Bueno, yo soy Teresa Hernández, yo no soy influencer como Enia, pero, pero soy feminista y, bueno, y activista. No pertenezco a ninguna colectiva, en realidad soy independiente, pero administro un grupo más o menos grande que bueno, tratamos de accionar en la vida diaria. Muy bien, y pues mi amigo Marco Antonio Muñoz, ¿cómo estás, Marquito? Bien, bien. Ya los teníamos abandonados desde hace un ratillo, pero pues estos tiempos pandémicos nos complican a veces las cosas. Justamente ha sido medio difícil, pero bueno, ya estamos aquí. Y bueno, me gustaría empezar pues con la definición de feminismo, variantes y todo ese tipo de cuestiones, por favor. No sé si puedes empezar tú, Enia. Bueno, para mí el feminismo es una ideología política, social, una filosofía ética y un movimiento de mujeres que busca la liberación de las mujeres del sistema patriarcal capitalista en el que vivimos. Ok, Tere, ¿gustas agregar algo ahí? Básicamente en la definición estoy completamente de acuerdo con esa definición. Excelente. Y bueno, en redes dicen que es el típico, la lucha contra las feministas, ¿no? Ahorita está muy en boga y creo que de repente se llega a confundir un poco el feminismo con el embrismo. No sé si vamos a hacer ahí como alguna diferenciación, si es que la hay, o cómo funciona esto. Sí, bueno, el embrismo no existe, para empezar. El feminismo es justo lo que menciona Enia, es un movimiento social, es una ideología política y bueno, el embrismo en sí no existe. Quizás si acaso podríamos hablar ay, se me fue la palabra, Discriminación. ¿cómo nos dicen usualmente cuando odiamos a los hombres? Misándricas. Ajá, de la misandría. Si acaso se podría hablar de misandría, pero el embrismo en sí no existe. ¿Por qué? Porque el embrismo no es algo que tenga repercusión en la vida real. Nadie sufre de embrismo, nadie es víctima del embrismo, por lo tanto el embrismo no existe. No como existe el patriarcado, no como existe el machismo, y mucho menos es un equivalente o comparable con el feminismo, porque no existe ningún movimiento social basado en el embrismo. Ok, gracias. Y ahorita que tocaste esto del patriarcado, ¿puedes hablar o me puedan mencionar qué es el patriarcado o qué se entiende como patriarcado? Enia seguro tiene una excelente definición para patriarcado. Pues el patriarcado es una superestructura social, es un sistema de opresión histórico que ha ido avanzando y cambiando junto con el tiempo y que coloca básicamente a los hombres en el estatus superior y a la mujer en el estatus inferior. De dónde viene esa, o sea, de por qué es muy debatible, depende a qué feminista le preguntes. En mi opinión, viene de la división sexual del trabajo. Y fue un proceso histórico que tomó prácticamente 3000 años establecer y empezó por ahí cuando los humanos empezaron a civilizarse, más o menos. Ok. Marco, ¿tú ibas a comentar algo, perdón? Pues yo no sé qué tan cierto sea, y especialmente ahorita que estoy leyendo un libro de Yo Satanista de Teresa Porqueras, y
ahí hablan mucho de la cuestión de hablar de esta aparición de este tipo de sistemas con base en la religión, ¿no? Y habla mucho este protagonista del libro que las culturas paganas o precristianas tenían pues pues un mayor respeto por la figura femenina, por la figura de la diosa, y que él lo maneja así, ¿no? Como que las culturas después del cristianismo, post-cristianismo, o bueno, post-religiones abrámicas, porque básicamente el judaísmo, el cristianismo y el islam tienen la misma base, son las que empiezan con esta figura, ¿no? Como pues de esta división desde ideologías de bueno, malo, hombre, mujer, y ahí todo se separa y todo es diferente, ¿no? Pero yo creo que igual como dice Enia, pues va a depender mucho a qué escuela te agarres, y seguramente pues tiene, o sea, si lo estudias de una manera pues muy, muy fina, yo creo que va a tener elementos de todos lados, ¿no? Desde elementos religiosos, políticos, sociales y económicos. Claro. Sí, Sí, es totalmente es que multifactorial. es bien complicado explicarlo precisamente por eso, porque es algo que puedes observar en múltiples áreas del desarrollo de la humanidad. O sea, justo, por ejemplo, el tema de la religión, precisamente lo que dices, o sea, de las religiones paganas, la veneración a la Venus, por ejemplo, a la fertilidad, y implicaba socialmente, pero luego después también, por ejemplo, ya en la época de los griegos, de los egipcios, o sea, puedes ir viendo el avance hacia religiones que igual tenían mujeres como diosas, pero que el dios principal era un hombre, que el dios padre ya era un hombre, y luego el desarrollo a la religión monoteísta, de ya el dios creador es un hombre de plano, ya ni siquiera existe la figura, la deidad femenina, ya son como pues personajes secundarios en las historias de utilidad para el dios, pero no son realmente protagonistas en la creación. Y no son deidades. Sí, Exacto. O sea, no son deidades. Ahorita, con el tiempo, el feminismo ha ido creciendo y también se ha ido diversificando. ¿Se puede decir que hay ramas del feminismo? Sí, por supuesto. Sí, por ¿Cuáles sean las supuesto. más importantes? O si quieren mencionar todas, igual lo pueden Bueno, hacer. y es que precisamente estas ramas se han ido creando precisamente por lo que menciona Enia, de que hay diferentes posturas para observar toda esta fenomenología, ¿no? Porque al final, o sea, la historia de la mujer es exactamente igual de compleja que la historia del hombre, solamente que mucho menos estudiada, ¿no? Entonces, a partir de estas distintas posturas para observar el mundo es que han surgido diferentes ramas, ¿no? Probablemente las más visibles actualmente son el feminismo radical, feminismo liberal y el anarcofeminismo y a últimas fechas el ecofeminismo, el feminismo antiespecista. Obviamente, creo que no es tan conocido, pero es muy importante el feminismo marxista, del que Enia nos puede hablar mucho más. ¿Qué ramas me están faltando, Enia? Ay, pues un montón, es que hay un montón. Está el decolonial, el afrofeminismo, el el decolonial. El transfeminismo, el feminismo maternalista, el feminismo socialista, el feminismo psicoanalista, o sea, hay infinidad de ramas. O sea, incluso hay algunas que, o sea, por ejemplo, yo digo mucho feminismo rojo, pero en ese feminismo rojo va el feminismo marxista, el feminismo socialista, el feminismo psicoanalista. O sea, hay varias ramas que no son tan distintas, digamos, las unas de las otras, y que muchas veces el afrofeminismo y el decolonial, por ejemplo, tienen muchas similitudes. Muchos puntos en común. Okay, ese feminismo marxista, ¿podrías ahondar un poco más? Sería bastante interesante. ¿Qué se diferencia de los demás o de qué va, más o menos? El feminismo marxista está basado, o sea, es como la intención de integrar el análisis de clases de Marx en el análisis del patriarcado y cómo se conectan el uno con el otro, cómo se potencian el patriarcado y el capitalismo mutuamente. Y de hecho, no es por nada, pero del marxismo parten muchísimas de las ramas, muchos de los análisis del feminismo radical, del afrofeminismo, del ecofeminismo, o sea, de prácticamente todas, surge, pues Simone de Beauvoir era marxista, por ejemplo, surgen de ese análisis. Y el feminismo marxista más bien es como, o sea, si, por ejemplo, Silvia Federici trata de tomar el capital y agregarle
la cuestión feminista, la cuestión de la mujer y cómo podemos ver esa otra categorización dentro del proletariado. Súper. ¿Nos puedes recomendar algún libro que nos ayude más a conocer el tema? Pues Calibán y la bruja de Silvia Federici es como un replanteamiento del proceso en el que se estableció el capitalismo, pero a través de la vista de las mujeres y de la casa de brujas, y tiene temas de religión y de historia. La creación del patriarcado de Gerda Lerner es una descripción, bueno, es una descripción histórica del proceso que fue la creación del patriarcado, precisamente, y es también de una feminista marxista. Pues bueno, seguro durante el programa seguirán saliendo libros, así que los vamos a poner todos en la descripción para que los busquen. Bueno, y así como ha crecido el movimiento, también ha crecido mucho el odio hacia el feminismo y más que el feminismo a las feministas. Y bueno, de hecho, me acuerdo hace un año, el presidente tenía la soga al cuello, ya las feministas lo tenían súper atrincherado. O sea, la verdad es que si no se hubiera venido la pandemia, y yo siempre he dicho, la pandemia fue la gran salvadora de López Obrador, ¿no? Ya estaba muy presionado. ¿Qué viene para este año? ¿Va a haber alguna marcha, movilizaciones? ¿Qué nos pueden contar al respecto? Sí, hay movilizaciones planeadas para este 8 de marzo, como cada 8 de marzo. En sí, el paro de mujeres es el 8 de marzo. En teoría, paramos, no trabajamos, hacemos esta cuestión de un día sin mujeres, que si bien está, a partir del año pasado, está un poco confundido porque se estableció en el 9 de marzo para que fuera un lunes y entonces, ahora sí que sí estorbara, porque iba a caer en un domingo. El paro siempre ha sido el 8 de marzo, tiene varios años que el paro se convoca el 8 de marzo y es este día en el que las mujeres paramos de hacer todas nuestras labores. De forma ideal, por supuesto, no todas las mujeres tenemos la posibilidad de parar, pero la idea en sí es como demostrar al mundo cómo sería un día sin nosotras, ¿no? O sea, cómo todo se colapsa, cómo no hay quien cuide hijos, no hay quien se haga cargo de muchísimas cosas, no hay quien cubra todos los puestos que cubren las mujeres, tanto en ramas administrativas altas como en los trabajos más básicos e invisibilizados. Y para este año sí está planeada una marcha. Tristemente, precisamente la marcha del año pasado había sido fácilmente la más grande que habíamos tenido en el país. Y a pesar de que los medios la invisibilizaron muchísimo, fue muchísimo más grande de lo que terminaron reportando. Y pues eso, se vino la pandemia, el paro también tuvo mucha más difusión de la que la había tenido antes, por ahí hay unas cuestiones mediáticas medio raras con la cuestión del paro, pero sí, el año pasado tuvo muchísima visibilidad y lo ideal era continuarlo para este año. Desgraciadamente, precisamente con la pandemia, pues en realidad, pues el movimiento de cierta forma, en la forma más visible que tiene, quizás la parte más visible que tiene, pues ha perdido avance en la parte visible únicamente, diría yo, ¿no? Y porque precisamente este año probablemente no salgamos tantas a marchar, muchas no pueden salir a marchar, muchas otras no lo consideran prudente en cuestión de la pandemia, ¿no? Porque además la del año pasado estuvo muy cercana precisamente al inicio de la pandemia, ¿no? Enya, ¿tú sabes de algún otro tipo de acciones que van a tomar los colectivos feministas para esas fechas? De todo tipo. Pues sí, justo de todo tipo. Es que el 8 de marzo es como la fecha más importante durante el año. Digo, todavía está como el día de visibilización del aborto y cosas así, pero el 8 de marzo es donde viene más gente, incluso mucha gente que no está activa durante el resto del año en el movimiento. Es como el día de las demostraciones feministas. Y pues sí, se acciona de mil formas distintas. Hay personas que van a marchar, hay personas que crean contenido, que hacen, por ejemplo, pues piezas documentales ese día específicamente, se recolecta comida, se hacen bancos de misoprostol, o sea, se hace de todo, pues, o sea, de todo.
Incluso algunas actividades o formas de accionar ese día, por ejemplo, son, pues sí, a veces la creación de contenido digital, de recolectar historias. Muchas veces ahorita en lo digital, parte muy fundamental del feminismo ha sido estos conversatorios, de hecho, una de las piedras angulares del feminismo ha sido la posibilidad de juntarnos entre mujeres y compartir nuestras experiencias y darnos cuenta de que ninguna de nuestras experiencias son individuales. O sea, no es como algo a pesar de que todas las experiencias individuales son diferentes, tienen muchos puntos en común en cuestión del patriarcado y del machismo, ¿no? Entonces, juntarnos entre mujeres y hablar de nuestras historias de pronto nos da a entender que no es una problemática que vivamos como que, yo pensé que a mí me pasaba esto nada más a mí, sino que nos empezamos a dar cuenta que nos pasan a muchas y que en una cantidad apabullante, ¿no? Sobre todo historias de abuso, de explotación, de todo lo que implica el machismo, de sexismo, de mansplaining, y hasta la fecha seguimos haciendo eso, y justamente varias de las acciones que están planeadas para este año son llevar ese tipo de conversaciones como a lo público. Entonces hay convocatorias para compartir testimonios por video, para contar historias, hay colectivas específicamente enfocadas a la crianza y a las maternidades que piden que las mujeres cuenten sus historias, que las madres cuenten sus historias, precisamente para abordar el tema de la maternidad, que es tremendamente importante. Entonces, pues sí, realmente hay de todo, ¿no? Incluso durante la pandemia, varias de las manifestaciones que se estuvieron haciendo fueron estas pintas digitales, ¿no? En las que se toman imágenes es esta versión digital de la iconoclasia, ¿no? Que es tomar las fotos de los monumentos y rayarlos digitalmente, ¿no? Y sacarlos como si fuera una nota, así como de así amanecieron los monumentos en tal lado, ¿no? Y cuando no son pintas, no son pintas físicas, pero son pintas digitales y también son de protesta, ¿no? Tratando de mantenernos dentro del contexto de la pandemia. Muy bien. Ahorita mencionaba el 8 de marzo. Quiero pensar que no hay muchas personas que no sepan que se conmemora, pero podrían hablar ustedes más al respecto, por favor. Por si alguien no sabe. Por supuesto. Sí, Sí. Fue un grupo en Nueva York, si no me equivoco, fue en los Estados Unidos, un grupo de mujeres en una fábrica textil. El dueño de la fábrica las encerró cuando empezaba un incendio y se quemaron ciento y cacho de mujeres, y por eso por eso existe el 8 de mayo, de marzo. Pues. También se le llama incluso el Día de la Mujer Trabajadora, específicamente, ¿no? Obviamente ya después se englobó a volverse el Día de la Mujer, porque no hay mujeres no trabajadoras. Y sí, o sea, estaba muy de la mano con la explotación laboral que sufrían estas mujeres, porque además eran mujeres que no tenían derechos laborales, y fue por eso que su jefe las encierra para que no, para que no salieran, y después fue que inició el incendio, y como estaban encerradas, ninguna pudo salir y varias murieron. Muy bien. Marquito, ¿tú quieres agregar algo al respecto? No, me gustaría más bien que en este rollo de las manifestaciones, porque es cantaleta de todas las manifestaciones, esa gente ya sabemos bien, satánica, subversiva, pero ay mamá, las pistas me dan ansiedad. Entonces, si nos pudieran hablar un poquito de esta cuestión, me gustaría porque mucha gente cuando le hablas de feminismo radical piensan que en acciones radicales, no como una ideología. Entonces, tal vez hablar un poquito de base, más bien qué es lo que se conoce como feminismo radical. Y dos, si nos pudieran comentar pues de esta parte de esta violencia simbólica o de la importancia política de hacer estas pintas, porque hay mucha gente que sigue sin entenderlo, ¿no? Por más que se les explica, o pues hay gente que simplemente no le ve un porqué, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, para empezar, algo que es importante decir es que hay como
un error muy común, que es precisamente con este tema de lo de la palabra radical, que pues muchos lo usamos como algo, como un sinónimo de extremista, pero en el feminismo radical viene de la raíz, la palabra, y se asocia con que el feminismo radical es quien hace iconoclasia, y para nada, la iconoclasia proviene del anarcofeminismo, es algo que viene desde ese análisis de la sociedad, del análisis anarquista. Y es un tema de resimbolización o de digamos, como de, ¿cómo se dice? Como de desafío a todo este valor que le dimos a estos símbolos que suelen ser religiosos o justo monumentos importantes para una nación. Y es una manera de llamar la atención al mensaje que estás tratando de dar, dándole otro significado a estos monumentos que la sociedad tiene en alto querer. Y de hecho, muchas veces la gente cree que este tipo de acciones son como aleatorias, ¿no? Como si se pintara lo que sea que tenemos enfrente en el camino, y no es así, ¿no? O sea, lo que se pinta son cosas que son públicas, es decir, que pertenecen al Estado y a los ciudadanos, es decir, cosas que son nuestras y que por lo tanto tenemos derecho a tomar y resignificar y de cierta forma dañar, entre comillas, por un bien mayor, ¿no? Algo que decimos mucho para que se entienda, no quiero decir para defender, pero para que se entienda lo que se hacen con las pintas y con esta destrucción de propiedad, es que uno no es propiedad privada, ¿no? No es la propiedad privada de nadie. Mucha gente hace este drama de, no, es que dañan negocios. A menudo los negocios que se dañan son los de los multinacionales, los Starbucks, o sea, no son la fondita de la persona de la esquina, ¿no? Y justamente el punto es que ninguna de estas cuestiones materiales, ninguna, tiene el valor de la cantidad de mujeres que hemos perdido a manos de la violencia machista, ¿no? O sea, incluso me parece que era una cifra del 2018, si no me equivoco, que tanto les había ofendido que se rayara el ángel y toda esta cuestión, que decía que se podría llenar todo Bellas Artes con la cantidad de cuerpos de mujeres que habíamos perdido, ¿no? Y pues eso, ¿no? O sea, que como el valor que le damos a objetos que pues en realidad solamente tienen una carga simbólica, no tendría por qué ser mayor al valor que le damos a las vidas de personas, de mujeres, ¿no? O sea, de gente real y no de recuerdos simbólicos de personas históricas. Pero además que la mayoría de los monumentos que hay en la ciudad todos tienen que ver con movimientos revolucionarios. Además. Y pierde sentido molestarte porque dices que está en contra de la revolución. O sea, como, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, hubo un montón de gente que se enojó muchísimo porque se rayó esta estatua de Zapata, si no me equivoco. Y que fue su mismo autor, el escultor, que dijo, pues sí, o sea, que lo rayen, ¿no? O sea, para eso está, ¿no? Y que además la iconoclasia es algo de cuna del feminismo, o sea, siempre ha sido una acción feminista desde las sufragistas en adelante, o sea, las sufragistas destrozaron la Venus del espejo de Velázquez, por ejemplo, por dar algo así, un ejemplo, ¿no? Entonces, es una tradición también que es del movimiento y que lo ha sido desde sus inicios prácticamente. Tal cual. Exacto. Y justo en este tenor del ser revolucionario en ideología, también, o sea, creo que la gente como que se pierde y empieza a generar como este odio, yo creo que sin sentido, en gran medida, a mi punto de vista, generado por los medios, ¿no? Y por el discurso también político que es muy notorio en este país. ¿Ustedes cómo ven? ¿Sí es por esto o también hay otros motivos? Sí, siempre hay motivaciones políticas detrás de cualquier movimiento social. Yo creo que especialmente ahorita, yo sí considero que ahorita el movimiento feminista es realmente la única oposición del país, ¿no? O sea, no hay una oposición real. Y justamente ha sido el movimiento que ha puesto, como tú mencionabas, mucho más en jaque a López Obrador, porque además él de cierta forma había prometido como consecuencias por actos de gobiernos anteriores que estaban muy relacionados también con la lucha
feminista como la fue la situación de Atenco, ¿no? Y de esta cantidad de violaciones que existieron, y pues no se ha cumplido tal promesa, ¿no? Y pues sí, o sea, al final los medios pues siempre han sido machistas, ¿no? Entonces, de cierta forma responden de la misma forma y hacen eco de estas ideas rancias, misóginas, de que cuando las mujeres estamos molestas es porque estamos exagerando o estamos histéricas, ¿no? Y entonces, obviamente, lo que llama muchísimo la atención son las cuestiones más, pues eso, como más de morbo, más más amarillistas, ¿no? Y por eso se venden tanto estas notas de destrucción, que incluso la forma en la que se dan las notas muchas veces no pasan las partes en las que leemos pronunciamientos, guardamos minutos de silencio, hacemos activaciones como de danza o de cualquiera de ninguna de estas cuestiones, sino que simplemente se habla de la parte destructiva, ¿no? La parte de las pintas, la parte cuando hay fuego, cuando hay, o sea, cuando son este tipo de situaciones, pero todas las otras partes que incluso llegan a ser más profundas y más comunes de todo nuestro accionar, casi prácticamente no lo reportan. Pues ya vieron el llamamiento que hizo López Obrador de que no hubiera bombas esta vez en las marchas, ¿no? Bueno. Se ardió un poco le hicieron una nota en el país y no le gustó nada, ¿no? Obviamente sí, el movimiento feminista lo está presionando demasiado y lo peor que no sabe cómo reaccionar, ¿no? Ya salió Sánchez Cordero a decir que es el presidente más feminista, cuando ya no hablemos que no es feminista, ¿no? Sino no es ni empático, ¿no? No, sí, no es eso, ni empático. O sea, para empezar no hay hombres feministas, ¿no? Pero pues ni de cerca empático.